Vamos a ver entonces la segunda ley de Kirchhoff o la ley de las mallas. ¿Sí? Esta ley es muy sencilla y tiene que ver con los voltajes o las diferencias de potencial en un circuito. ¿Sí? Y establece justamente que la suma de las diferencias de potencial entre un punto A y B más la diferencia de potencial entre otros dos puntos B y C va a ser igual a la diferencia de potencial entre el primero y el último punto, o sea, entre A y C. ¿Sí? Bueno, para verlo en los circuitos estos, arranquemos primero por el circuito en serie. Acá vemos el generador, llega la intensidad hasta el punto A, no es un nodo, porque acá no hay bifurcación, pero a este punto le llamo A. Pasa al receptor 1, otro punto B, que no es un nodo tampoco, al receptor 2, el punto C, que una vez más, al no ser un circuito en paralelo, no tiene nodos. Son tres puntos cualquiera del circuito. Entonces, ¿qué establece esta ley? Bueno, justamente que la diferencia de potencial entre A y B, el voltaje entre A y B, más el voltaje entre B y C, es igual al voltaje entre A y C. ¿Sí? Dicho de otra forma, el voltaje entre A y B es el voltaje en el receptor 1. El voltaje entre B y C es el voltaje en los extremos del receptor 2. Y el voltaje entre A y C, entre estos dos puntos, coincide con el voltaje en los extremos del generador. O sea que el voltaje en R1 más el voltaje de R2 es igual al voltaje en el generador. ¿De acuerdo? Bueno, por supuesto que si hay más receptores conectados en serie, agregaré otro receptor y un punto D, y es lo mismo, ¿verdad? El voltaje entre A y un supuesto punto D es igual al voltaje entre A y B, más el voltaje entre B y C, más el voltaje entre C y D, y todos los puntos y receptores que quieran ir agregando. ¿De acuerdo? Bueno, fácil y sencillo, ¿verdad? ¿Qué sucede entonces en un circuito en paralelo? En un circuito en paralelo tengo que el generador me dice la intensidad, llega hasta el nodo A, este sí es un nodo, la intensidad se bifurca en el receptor 1 y el receptor 2 y vuelve a juntarse en el nodo B. ¿Qué sucede acá? Acá no pasa como en el circuito en serie. Acá tengo solamente dos puntos, el punto A y el punto B, que son nodos. ¿Sí? Entonces, la diferencia potencial entre A y B es única, es siempre la misma. Es decir, la diferencia de potencial entre A y B es igual a la diferencia de potencial entre A y B. ¿De acuerdo? No hay duda. Pero, ¿qué es lo que se ve acá? Bueno, que la diferencia de potencial entre A y B coincide con la diferencia de potencial en los extremos de R1. ¿Sí? Si yo tengo un punto acá y lo corro para acá, es el mismo punto. Si tengo un punto acá y lo corro para acá, es el mismo punto. Y lo mismo con R2. Si tengo un punto acá y lo corro para acá, es el mismo punto. Si lo corro para acá, es el mismo punto. O sea que la diferencia de potencial en el receptor 1 es la misma que la diferencia de potencial en el receptor 2, ¿sí? Que es la misma que la diferencia de potencial entre A y B, y también es la misma que la diferencia de potencial en el generador. Bueno, gracias.